Buenas tardes, docentes, compañeros todos. Bien, el trabajo consiste en dos partes. La primera es una secuencia de acuerdo a lo que se iba enseñando. Y igual la segunda consiste en 6 actividades. Se iba desarrollando en el transcurso de las semanas en el curso. La primera parte, bien, el curso es Hidrología Aplicada, Grupo 8580. Quien habla es Daniel Enrique Chávez Telazo. La ubicación donde se va a desarrollar este trabajo es en el río Ucugamba, de referencia a Chichapoyas. El docente del curso es el ingeniero Albert Sánchez y el trabajo está denominado como cuenca hidrográfica. Esta es la parte 1. Consiste en 6 actividades. La primera es elegir la zona en alguna parte del Perú en la cual se pueda desarrollar ese trabajo, para lo cual tenemos elegir una zona en cualquier parte del Perú a través de Google Earth y extraer sus curvas de nivel en Google Maps. Como el trabajo está delimitado en 2 partes, vamos a tarea, parte 1. Y vamos, bueno, ya está delimitado, así que vamos a ir directamente al lugar. Bueno, Google Earth nos permite desarrollar este tipo de trabajo con sus herramientas. Podemos ver que esta es la línea de continuidad del río. Y he decidido utilizar esta parte de este sector como delimitación para poder realizar mi cuenca. Una referencia del lugar. Muy bien. Luego de haber realizado ya el punto, vamos a tener que hacer una nueva delimitación en el Google Maps. Bueno, para ahorrarnos tiempo, este es el desarrollo final que tenemos. Se ha tenido que delimitar de acuerdo a la zona que hemos que hemos delimitado ya en el Google Earth. Este programa nos da las curvas de nivel, lo cual nos va a facilitar el trabajo y con ello poder desarrollar los posteriores preguntas que hay para hacer. Bien. Bueno, parte 1 y parte 2 ya están desarrolladas, que es la parte principal para continuar con el trabajo. Muy bien, regresamos a la presentación. Nos piden delimitar la cuenca en AutoCAD. Para esto pasamos los niveles, ya las cotas de nivel, las pasamos a AutoCAD y de esa forma vamos a poder desarrollar. Esto lo vemos aquí. Finalmente, el cálculo del área ha sido la suma total superficial de las áreas por cotas, conocidas como, podemos llamarlas como coronas. Por ejemplo, de acuerdo a la curva de nivel. Tenemos de 750 a 800 como la primera cuota menor y la mayor de 2050. Se ha ido sacando la superficie en metros cuadrados y transformándolos a kilómetros cuadrados. Y esos datos han salido directamente del AutoCAD. Tenemos aquí el ejemplo. Para empezar, se ha tenido que delimitar. Sigue una secuencia en la cual es buscar la mejor forma para que esta cuenca pues, pueda contener el agua. Lo importante aquí es seguir la idea que si tenemos ese tipo de curvas, como las que vemos, por ejemplo, estas bajadas como pendientes son las que nos van a permitir
permitir contener el agua, el fluido. Se hizo la delimitación y también se hizo el paso del fluido. Bien, estas áreas que vemos acá pintadas de verde claro y verde un poco más oscuro son las superficies que hemos ido sacando en cálculos para poder hallar el área total. Claramente también la podemos hallar de esta forma. Simplemente seleccionamos el perímetro, vamos a propiedades y aquí nos va a dar el área y la longitud que requeremos para esta parte del desarrollo. Bueno, acá está ya una fotografía del desarrollo. Simplemente tenemos estos datos apartados. Acá hay una fotografía de cómo se ve la cuenca y algunos de los principales líneas de fluido, ¿no? Aquí solamente es el perímetro, como podemos ver, y las curvas, y las cotas de curva, las curvas de nivel. Bien, la parte 5 es dibujar una curva isométrica y la curva de frecuencia de altitudes y calcular la elevación media. Aquí sí se necesita un poco más de cálculo, para lo cual ya se requiere las áreas por cota. Entonces, metamos acá. Y aquí aplica directamente ya esto que hemos venido señalando por partes, de acuerdo a los colores. Bien, por ejemplo, ¿no? Esta pequeña, bueno, esta parte área de la cota que está dentro de la cuenca tiene un área de 382.115.3834. Vamos a verificarlo y acá lo tenemos. De esa misma forma se ha ido sacando uno tras uno. El tema aquí, o la importancia de esta parte es que, bueno, volvamos al Google Earth para poder entenderlo mejor. Vemos que esta zona ha sido erosionada por el agua y tiende como si fuera en V. Entonces, va a haber dos áreas para sumar. En algunas cotas es una y luego va a empezar a subir. Y en los alrededores es donde vamos a tener que sumar ambas superficies, porque en cierta cota hay áreas en ambos sentidos. Por ejemplo, tenemos la de 850 a 900. Vamos al al AutoCAD y vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una y aquí también hay otra. Para entenderlo mejor. Aquí hay una sola, que vendría a ser la cota más baja, y luego viene la segunda cota, que también agarra como si fuera todo un círculo, ¿no? De esa misma manera va a ir sumando los superiores, no hasta el final porque ya estos son algunas cotas mayores, pero sí en su gran mayoría. Para eso hay algunas cotas que se suman, son dos áreas, y nos va a dar un resultado total que es equivalente al resultado que ya había anunciado el AutoCAD, que son más o menos 4.96 kilómetros cuadrados. De esa manera vamos a poder sacar este siguiente cuadro, que nos va a dar, que requiere de la altitud, que son las cotas, el área parcial en kilómetros cuadrados, que es ya lo que hemos hallado, que son las áreas verdes, en el AutoCAD, claro. Las áreas acumuladas van a ser sumar, pues la primera, el área de la primera cota, más la segunda, y eso, ¿no? Por ejemplo, vemos de esta manera. Va sumando la que ya quedó más la nueva área, ¿no? Y así va a terminar con la misma cantidad del área total que ya se había encontrado anteriormente.
las áreas que quedan de las altitudes. Esto es restar el área total menos el área acumulada. Como podemos observar, este J34 es el área acumulada total menos el área acumulada de esa altitud. Para el porcentaje del total, simplemente aplicamos fórmula. Las áreas parciales lo dividimos entre el área total multiplicado por 100. Para todos los casos. Y el porcentaje del total que queda sobre la altitud es equivalente a las áreas que quedan sobre la altitud dividido entre la suma total de las áreas multiplicado por 100 para que sea porcentaje. Se aplica en todos los casos, ¿bien? Hasta el final. ¿Para qué nos sirven esos datos? Para poder hallar la curva isométrica, que es la que vemos aquí, delimitada de 0 a más de 2000 metros, que es 2050 exactamente. Y la frecuencia de altitud. De esa forma vamos a poder hallar el punto medio donde más área hay de acuerdo a cota, que ha sido señalada con anterioridad, que es en el 1250 metros sobre el nivel del mar, que nos da casi un 50% de área. Bueno, finalmente, para terminar con esa parte, nos piden calcular la elevación media. Para eso sacamos el área por kilómetro cuadrado. Y sacamos el punto medio de la cota, la elevación media. Es decir, cota mayor, cota menor entre 2. Pero simplemente por las continuas, ¿no? No 2050 entre menos 750, sino 800 menos 750, que hay una diferencia de 50 metros en todas las cotas. Finalmente, para calcular la elevación media, simplemente multiplicar el área de esa cota por la media de la cota, como vemos acá, por ejemplo, dándonos finalmente la sumatoria, y para llegar al resultado tenemos que hacer la sumatoria total del área por el E dividido entre el área total nuevamente. Entonces tenemos sumatoria. Este dato es sacado de otra página, por eso que sale así. Pero vemos que son iguales, ¿no? Para no evitar confusión. Simplemente se divide y nos da 1252.302975, que es la cota más exacta donde hay mayor área de elevación. Ya lo habíamos visto en este cuadro. Bueno, esta es una proximidad que lo sacamos de acuerdo al porcentaje total sobre la altitud, que queda sobre la altitud. Bueno, finalmente, para terminar con esta primera parte, lo que se hace es calcular el índice de forma e índice de compacidad. Esto es sencillo, no requiere de mucho trabajo, simplemente buscar las cotas de norte a sur y de oeste a este para poder diferenciar entre el B y el L. Para hallar el índice de forma, simplemente es dividir el B entre el L, que nos va a dar un valor de 0.8183, que ese valor nos indica que habrá menor concentración de lluvia. El índice de compacidad nos da que P es un valor aparte que hemos hallado, que este valor es el perímetro en kilómetros, por si acaso, sobre la raíz del área, que era 4.98 y algo más. Simplemente dividimos este valor y lo multiplicamos por el 0.28 para que nos dé la constante o el índice de compacidad. Este índice nos indica que esta cuenca de forma alargada. Bien, para complementar estos datos y certificarlo, vamos a revisar la clase, la cual donde hemos podido extraer estos datos.
Aquí, por ejemplo, vemos el índice de factor de forma de cuenca. Tenemos el ancho sobre la longitud, que vendría a ser la forma, este valor de acá. Y tenemos dos tipos, F1 y F2. F menor tiene menos tendencia a concentrar las intensidades de lluvia, y el F mayor, mayor posibilidad de mantener en las lluvias, ¿no? Y acá dice el índice de compacidad. Básicamente es una fórmula que sale del perímetro de la cuenca sobre el perímetro de un círculo de igual área, pero que en resumidas cuentas simplemente es este valor de K igual a 0.28 por el perímetro sobre la raíz cuadrada del área. Tenemos dos condiciones. Cuando K es igual a 1, la cuenca será de forma circular, y cuando K es mayor a 1, la cuenca será de forma alargada. Es por eso que llegamos a esa conclusión aquí, porque nuestro K es de 1.1413. Para la parte 2 vienen 6 interrogantes más. Estos son un poco más de uso del Excel, pero se va a validar de los datos obtenidos anteriormente. Bien, la parte 2. Nuevamente nos pide 6 cosas. La primera es dibujar el rectángulo equivalente de la cuenca. Bien. Para esto se requiere el K, que ya lo hemos hallado con anterioridad, el área y el perímetro, que ya también nos dio el K, para poder sacar las longitudes mayor y longitud menor. Esta es la fórmula que vamos a revisarla de estas diapositivas. Tenemos esta para la L mayor y este L menor, que es básicamente la misma fórmula, solamente cambia el signo dentro de los paréntesis. De esa manera vamos a poder hallar el rectángulo equivalente, que es como vemos en este cuadro. Esa es la parte más teórica, ¿no? Vemos. Bien. Aplicando la fórmula, como vemos acá directamente en el Excel, nos da un valor de 2.7 kilómetros y en la longitud menor de 1.83 kilómetros. Bien, acá solamente para certificar los datos, porque es el índice de compacidad que lo vemos ya en la parte 1. Luego, para hacerlo simple, nada más hemos colocado las áreas de acuerdo a cada cuenca, que también ya las tenemos del proceso anterior de las áreas verdes, si recuerdan, y hemos aplicado la fórmula de dividir el área por cota entre el L menor. Eso hemos aplicado para todos los casos. Hemos hecho la sumatoria y de esa forma confirmamos que está bien realizado. ¿Por qué? Porque el total es equivalente al L mayor. 2.7, la suma de las L menores nos da un 2.7 también. Bien. He visto que lo hacen de otra forma, con un rectángulo, pero he decidido apoyarme del mismo Excel para poder graficarlo y que sea más proporcional. En este caso lo podemos ver de esta manera. Este vendría a ser el desarrollo del trabajo. Aquí tenemos que tener en cuenta que ese valor que está acá abajo, el celeste, es el 0.20. De esa forma va a ir subiendo. Y este de acá va a ser el 0.1659. Este valor gris es el 0.112 y así constantemente. ¿Por qué? Porque de la parte de abajo de la cota menor de 750 a 800 hasta llegar a la cota mayor de 2050. ¿Bien? Estas imágenes que están acá solamente son datos de verificación. Ahora nos piden el perfil longitudinal del cauce de la cuenca.
Para esto también nos vamos a guiar de las diapositivas de la cuenca hidrográfica parte 2. Tenemos acá, perfil longitudinal del curso de agua. Nos indica que tenemos que sacar la longitud de acuerdo a la altitud y de esa forma ir planteando el perfil longitudinal del cauce. Esto es lo que hemos desarrollado acá de una distinta manera. Tenemos el tipo, que es el L1 hasta el L20 en este caso, una longitud que le hemos hallado directamente en el AutoCAD. De tal manera, por ejemplo, seleccionamos y acá nos da la longitud. Bueno, en este caso ya están prácticamente juntas parte de la línea mayor de influencia, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Que al seleccionar una de estas nos está dando su longitud y con eso hemos podido trabajar. Tenemos de 800 hasta 1750. Se escoge la línea de fluido, o sea, en este caso, por ejemplo, tenemos desde el 100 hasta el 600, que vendría a ser el más largo, para conocer cuál es su causa. Para nuestro caso, el perfil más largo es el siguiente. Este vendría a ser nuestro perfil más largo. Y con esta línea hemos ido sacando de acuerdo a cada cota y le hemos ido colocando como longitud y su altitud. Después de tener las referencias, he también utilizado el mismo Excel para realizar un cuadro, un diagrama en el cual me va juntando y de esa forma separando de acuerdo a la distancia y a la altitud. Bien, en la altitud de 750 a 800 tenemos esta, luego va a ir aumentando hasta 900, pero como vemos en las primeras dos se ve bastante amplitud, a diferencia de la 3 hasta la 20, porque lo vamos a certificar acá. De 750 hasta la cota 800 tiene una longitud mayor, y del 800 hasta la 950, que es hasta llegar a este punto, tiene otra longitud mayor, y ya el resto simplemente son longitudes menores. Es por eso que hay tanta variabilidad en el desarrollo de este ejercicio, como vemos de esta forma. Aquí tenemos la imagen de la línea que se ha seguido, ¿no? Muy bien. La parte 3 dice determinar la pendiente de causa según el método de la pendiente uniforme y la ecuación de Taylor y Schwann. El método de la pendiente uniforme es muy sencillo, ya simplemente es dividir h sobre l, que lo vemos aquí. Nos ayudamos siempre de la guía, la pendiente uniforme, que considera la diferencia de cotas entre los extremos del cauce, dividiendo la longitud del cauce, para obtener la pendiente del cauce, realmente. Acá hay un tema que la diferencia entre la pendiente de cauce y la ecuación de Taylor es que mientras menos longitud sea el límite para utilizar, nos va a dar un mejor resultado, y eso lo vamos a ver ahora. Creo que es muy fácil de comprobar. Por ejemplo, empecemos con el método de pendiente uniforme. La cota menor es 750 y la cota mayor es 1750 para ese cauce, el que ya habíamos mencionado anteriormente. La longitud del cauce, eso lo sacamos con el AutoCAD y lo vemos en la siguiente. Bueno, para este caso he tenido una complicación para poder unir toda el cauce, así que simplemente hice sumas de longitudes. Esta primera longitud me da un valor de 2674
esta segunda longitud un valor de 699 y esta tercera un valor de 651. La suma de estas tres longitudes me va a dar la longitud total, que va a ser un aproximado de 4025.3759. Dividido sobre el desnivel, que coincidentemente da 1000, nos va a dar un valor de 0.2484, que en porcentaje es de 24.84. Bien, y ahora viene lo más interesante, que es la ecuación de Taylor, que lo trabaja de una manera diferente. Trabaja una progresiva, una cota, un desnivel, la pendiente como tal, y una fórmula para el desarrollo, ¿no? Para este caso yo he decidido utilizar 200 metros para poder desarrollarlo. La fórmula que vamos a aplicar. Pero para hallar las cotas, vamos a utilizar el signo. Entonces, vamos a ver aquí. Mientras abre, continuamos. Luego el desnivel es simplemente la resta, bueno, en este caso ya sale directo, pero es la resta de esta cota menos la anterior. Para certificarlo vamos a hacer acá. Esta cota, que vendría a ser una cota mayor, menos esta, me tiene que dar el valor del desnivel. Todo esto se va a repetir, bueno, se repite en la forma de desarrollo. Casi en la parte final sí ya es totalmente distinto, pero porque ha aumentado de 8 hasta 118 por la longitud. El S es el valor de el desnivel dividido entre la progresiva, pero ojo ahí de que no es, por ejemplo, 200 y abajo 400, no, sino es la diferencia también. Entonces sería 200, es la diferencia de progresiva, ¿no? En este caso yo decidí utilizar cada 200 metros y ahí es el valor. Bueno, se aplica la fórmula que es 1 entre el S elevado a la 1 medio. Nos da el valor, simplemente al final se suma, una sumatoria. Este valor nos va a servir para poder trabajarlo de acuerdo a la fórmula. Esta es la fórmula. Tenemos n sobre 1 sobre s a la 1, sobre s, perdón, a la 1 medio, que es equivalente a la raíz cuadrada de s, y todo al final se eleva al cuadrado, como hemos desarrollado acá, ¿no? Finalmente se eleva al cuadrado. Y nos da un valor del 8%. ¿Por qué tanta variabilidad? Probablemente sea, porque acá no sale 24 y a 8, es que Taylor ocupa espacios más pequeños y de esa forma puede desarrollar más eficientemente. Entonces nos da un valor más adecuado. Bien. Bueno, el AutoCAD lo abrí solamente para ver cómo se desarrolla. Vemos acá. Se selecciona. Esta es la ventaja del AutoCAD, que al seleccionar vas a propiedades. Bueno, vas a propiedades escondido. Y nos va a dar la longitud y nos va a dar el punto Z, que vendría a ser básicamente la cota. Bien, esto es en toda la longitud. Yo lo he hecho cada 200 metros, entonces más o menos es lo siguiente. Vamos a un ejemplo. Seleccionar el punto inicial, el seguidor en línea, en un puesto 200, por ejemplo, y seleccionamos solamente ese tramo, propiedades, y acá nos va a dar el valor de cota. En este caso, ¿cómo cambiar? A 200 metros solamente nos va a dar 758 de cota. Y así va a ir aumentando, aumentando hasta llegar a la cota mayor, que es 1750. Bien, para la parte 4 es determinar el orden de la red de drenaje según el método de Horton-Stanley. Bueno, esto es algo muy, muy sencillo, en realidad es más que un criterio. Básicamente es buscar qué líneas de los cauces son de diferentes niveles. Hay de uno hasta más, ¿no? De acuerdo a la causa.
Bueno, las que se trabajan o las que se nos han explicado son de 1 a 4. Tenemos una que tiene como un ingreso propio. Lo podemos ver también acá en las diapositivas. Corrientes de primer orden, que son pequeños canales que no tienen tributarios. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos acá. El de orden 2, que son dos corrientes de primer orden que se unen, después la de dos corrientes, bueno, después la corriente de tercer orden, que son dos corrientes de segundo orden que se unen, y así sucesivamente, no es que tenga un límite. En este caso nos ha dado 4. Tenemos este uno de un orden, este también de un orden, que se subdivide en dos de una orden y que nuevamente en este punto se juntan y nos dan una de segundo orden porque ya tiene dos fuentes. Igual en la parte de abajo, ¿no? Sucede lo mismo. En la parte de arriba tenemos acá ya 2, que se subdivide también en 2, que finalmente también sigue una línea y que se vuelve a subdividir a 3, a un orden 3, y que esto nos va a llevar al de orden 4 que vemos en la parte de abajo, que es una sola. Aquí sucede lo interesante, acá hay uno de orden 1 y acá hay una de orden 3. Y abajo vendría a ser la de orden 4 porque la mayor es la que gana en todo caso. De esa forma se identifican todos los tipos de causas que hay dentro de esta cuenca, el orden de la red de drenaje. ¿Para qué nos sirve? Para lo siguiente, cálculo de densidad de corriente. Para el cálculo de densidad de corriente necesitamos número de orden, que es justamente lo que hemos señalado, de 1 a 4. Tenemos de 1, tenemos 10, eso lo vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De orden 2 también tenemos 10, de orden 4, de orden 3 tenemos 4 y de orden 4 tenemos solamente 2. Estos son de tipo perenne. Y acá viene lo importante, ¿no? Para este caso no es tan necesaria la longitud, pero para el siguiente sí. Entonces tenemos, para hallar la densidad de corriente simplemente es dividir la cantidad ¿cómo se llama? De red de acuerdo a su orden. O sea, tenemos de 1 a 4, ¿cuánto hay en total? Tenemos 26. Acá hemos hecho la sumatoria. Se divide sobre el área total de la cuenca, que nos va a dar un valor de 5.2324. Eso nos da a entender de que es de alto. Eso creo que lo podemos encontrar por acá. Bueno, ese es para el otro caso, pero también funciona para el anterior. Dice cuencas de drenaje pobre, cuencas de drenaje regular y cuencas de drenaje alto. Para este caso hay una densidad de corriente alta. Continuamos. Calcular la densidad de drenaje de la cuenca. Bien. Es el mismo procedimiento que el anterior, es el mismo cuadro, solamente que acá se consideran las longitudes y nuevamente aplicamos el Civil 3D para poder encontrar la longitud de cada tipo de orden, ¿no? Tenemos el tipo 1, la suma de las 10, algunas ya están previamente sumadas, pero más o menos esta es la idea, ¿no? Tenemos más o menos de orden 1, casi más de 8 kilómetros. De orden 2, más de 7 kilómetros. De orden 3, más de 9 kilómetros. Y de orden 4, solamente 3 kilómetros y algo más. Entonces, eso lo agregamos a este cuadro que está aquí, lo sumamos y lo aplicamos, ¿no? Como longitud en el drenaje de la cuenca, la densidad de drenaje en la cuenca, tenemos 28.35, dividido entre el área total, ¿no? Que es 4.9. Nos da un valor de 5.7, que en la diapositiva no está expresada, pero que al buscarla, al buscar información, me da referencia que es alta. Eso significa que es una zona de poca cobertura vegetal, suelos fácilmente erosionables o impermeables, y eso lo hemos podido ver al inicio, ¿no? A la hora de mostrar cómo el río ya tiene toda una línea por donde va su cauce, su flujo. Bueno, eso sería básicamente
lo que tendríamos que haber desarrollado. Si hay algún tipo de error y hay que mejorar o cambiar, sea de preferencia mencionado para poder rendir un buen examen. Gracias, hasta luego.